Cada día que pasaba me sentía mal. No tenía ni la más remota idea de por qué me estaba pasando esto. Solo sentía que no podía vivir sin ella, y cuando lo meditaba, no sabía por qué, si antes ni siquiera me gustaba. Creo que me hicieron un amarre. Te invito a que seas un miembro exclusivo del canal, en sus niveles paranormal y sobrenatural, y disfrutes de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Rosa me hizo un amarre. Soy Jaime, y esto que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hace algunos años estaba trabajando en una empresa grande. Era ayudante general. Ahí conocí y anduve con muchas mujeres, pero nada serio. Me iba bien, no era tan bien pagado, pero siempre he sido solo. Desde los 16 años me independicé de casa, solo visitaba a mis padres y los trataba de ayudar en lo que más podía. Así que con ese trabajo cumplía con todos mis gastos. Pero cuando llegó la empresa Rosa, me comencé a llevar súper bien con ella, claro, como amigos, pues jamás me llamó la atención para otra cosa. Pero ella no pensaba lo mismo. Desde el principio jugaba y me decía cosas en doble sentido. Me decía que saliéramos, pero yo siempre le dije que no me gustaba, y que como amiga se me hacía súper buena onda, pero hasta ahí. Jamás salí con ella solos, siempre fue con el grupo de amigos con los que nos juntábamos. Pero cuando salía con alguna chica, ella siempre se aparecía en donde estaba, se sentaba con nosotros y no se nos despegaba hasta que nos íbamos. Cuando le reclamaba, ella me decía que no era su intención molestar. De broma me decía que me iba a hacer brujería. En ese tiempo se me hacían cosas irrelevantes, pero como dicen por ahí, de broma en broma la verdad se asoma. Así pasamos por un buen tiempo, y hasta en el trabajo me hacían burla con ella, pues jamás se me quería despegar. Inventaba chismes y me ahuyentaba las conquistas. Y no es que fuera un Don Juan, pero sí tenía mi pegue. En ese tiempo recuerdo bien que fue un viernes cuando la vi por primera vez. Esa chica se llamaba Claudia. De plano me dejó impactado. Me gustó desde el primer momento y creo que fue mutuo, pues cuando platicábamos parecía que nos conocíamos ya de muchos años. La verdad tuvimos una química enorme y con ella sí tomé las cosas muy en serio, y eso enfurecía a Rosa. Me reclamaba de que ya no salía con los amigos, que solo quería estar con Claudia, y eso ya me comenzó a molestar, al punto de dejar de dirigirle la palabra, y la evitaba lo más que podía. Llegó el momento en que Claudia y yo formalizamos la relación, y decidimos salirnos de ese trabajo y buscar algo mejor que nos pagara más, pues teníamos planes de casarnos, comprar una casa y hacer una familia. Nos dimos un límite de 6 meses para poder buscar algo mejor. Nos presentamos a nuestras familias respectivamente e hicimos todo según nuestras tradiciones. Yo pedí su mano en compañía de mis padres. Fijamos una fecha que la verdad no era tan próxima, ya que como les dije, teníamos nuestro plan a futuro. Cuando se enteraron en la empresa, las felicitaciones no faltaron. Nos organizaron despedidas de solteros y muchas cosas. Todos nos tiraban buena vibra a excepción de Rosa, la cual estaba que no la calentaba en el sol. En una ocasión me fue a buscar a mi bodega y al hablar me dijo que Claudia no me convenía, que ella me amaba y que quería estar conmigo, pero la corté de tajo y le pedí que de una vez por todas me dejara en paz, pero ella me amenazó diciendo que me iba a arrepentir y que yo sería el que la buscaría. Solo reí y le pedí que se fuera. Todo esto obviamente se lo platicaba a Claudia. Ella se preocupaba, pues decía que había escuchado de compañeras que Rosa era media bruja y le gustaba hacer trabajos. Yo le decía que eso no existía, que no le tomara importancia, pero conforme fue pasando el tiempo, las cosas empezaron a cambiar drásticamente en mi relación. Discutíamos mucho y por tonterías. De hecho, en repetidas ocasiones cortamos. Yo estaba irritable, nada me parecía. Había veces que me enojaba tanto de la nada
que no soportaba estar al lado de Claudia, y como por arte de magia, Rosa aparecía siempre que estaba molesto, me consolaba y me escuchaba todo lo que despotricaba en contra de mi prometida. Fue mi paño de lágrimas hasta que una tarde la besé y descubrí que quería estar con ella. Me sentía muy bien a su lado. Cuando estábamos juntos, nada más me interesaba. Me enamoré de ella. O bueno, eso era lo que yo pensaba en ese momento. Rosa me pidió que dejara a Claudia y que estuviera con ella, e inesperadamente lo hice. No me importó el romperle el corazón o el compromiso. Mis padres me llamaron la atención, ya que les llegué a platicar las cosas con Rosa y cómo me acosaba. Mi padre habló fuertemente conmigo. Me dijo que no fuera tonto, que pensara bien las cosas. No le hice caso, y un día llevé a Rosa para presentarla, pero no la quisieron recibir. Yo enfurecí y les dije muchas cosas, que hasta hoy en día me siento arrepentido. Obviamente mi padre, al ser de un carácter muy fuerte, me corrió de su casa, junto con mi nueva mujer. No tardamos mucho en irnos a vivir juntos. En la empresa éramos la comidilla de los compañeros. Me enemisté con muchos de mis amigos cuando me preguntaban por qué el cambio tan drástico. Llegamos a invitar a varios de ellos a la casa a comer o a tomar algo, y ellos siempre decían que mi casa parecía un chiquero, que todo estaba sucio. Obvio, todo esto no me lo decían a mí, pero yo me enteraba. Eso hacía que me hirviera la sangre. ¿Cómo podían ser tan hipócritas si les reclamaba? Claudia dejó la empresa y no me buscó en mucho tiempo. Como les dije, estaba embelesado con Rosa. Ella me hacía sentir como nadie lo había hecho antes. Un buen tiempo después, comenzaron problemas financieros, pues no nos alcanzaba para pagar los gastos, y fue ahí cuando me encontré en un rincón de un closet una caja de zapatos. Al abrirla, vi unas figurillas de cera de color rojo. Tenían muchas cosas, listones, fotos mías y de Rosa, unos amuletos y otras cosas extrañas. Se miraban derretidas, cual fueran velas ya prendidas. Eso me dejó muy mala espina y comencé a remembrar en mi mente cómo habían pasado las cosas con Claudia. Yo sabía que la amaba y dejé de hacerlo de la noche en la mañana. Le tomé fotos a lo que estaba dentro de la caja y lo dejé todo justo como estaba. Ahí me comencé a dar cuenta de cómo era mi relación con Rosa, pues me gritaba mucho, siempre me regañaba por todo. Yo hacía el quehacer y la comida, pues siempre decía que estaba cansada, y jamás he tenido problema con hacer estas labores, pero ella la verdad no hacía nada. Yo ponía todo mi sueldo para los gastos, y ella nada. Jamás traía un peso en la bolsa, pero no era capaz de reclamarle por miedo a que me dejara. Le enseñé las fotos a una compañera de nombre Emma, la cual era también muy buena amiga de Claudia. De inmediato me dijo que Rosa me había hecho un amarre y que por eso fue mi cambio tan brusco, pero yo jamás he creído en la brujería y esas cosas. También me comentó que debería de buscar ayuda con alguna persona que supiera de esos menesteres. Gracias a eso, Emma le platicó todo a Claudia y regresó al panorama. Ella me contactó para ofrecerme su ayuda. Al principio estaba muy renuente, pues no creía capaz a Rosa de eso, pero Claudia me dijo que si ella no había hecho nada, yo no tenía nada que perder si iba con una persona que ella conocía y practicaba la brujería. Obviamente, aunque me costó trabajo mentirle a Rosa, no le dije nada. Vi a Claudia un sábado, que Rosa había ido con sus amigas a comer, o bueno, eso era lo que siempre me decía. Llegamos al consultorio de Antonio, un señor que se miraba tosco, tanto físicamente como al trato con las personas. Me sentó y me tiró las cartas. Solo me pidió mi fecha de nacimiento y nombre completo. Me dijo que yo estaba trabajado con un amarre de amor y que sentía más trabajos, pero que se centraría primero en el amarre. De ahí, le comencé a platicar lo que encontré y le mostré las fotos. Me dijo que era lo que esperaba, que era un trabajo sencillo pero muy eficaz y que él podía ayudarme, pero que tenía que estar consciente que me costaría mucho trabajo y que jamás le comentara nada a Rosa de que ya me estaban tratando. Acepté, pues me convenció el hecho de que me dijera muchas cosas que ni Claudia sabía. Así que comenzamos con una limpia ese mismo día. Me puso en el centro de un círculo con sal y fuego para limpiar mi aura. Él decía que la tenía muy afectada, por eso jamás me rendía el dinero. Y reiteró que la persona que me hizo el trabajo en realidad no me amaba, que yo era como un trofeo para ella.
ya que sentía que ella me era infiel, y eso también salió en las cartas. Después de que la limpia con fuego, sal y hierbas finalizó, yo me sentía como flotando con el cuerpo muy ligero. Ahí me volvió a sentar y me dio un té de hierbas que sabía muy amargo. Me comentó que era por la posibilidad de que me haya dado algo comido. Ahí sí me comenzó a doler mucho el estómago y vomité un líquido café fuerte muy amargo. Mientras Antonio seguía limpiándome con unas piedras de cuarzo, las cuales puso en una bolsita de terciopelo negro con una jareta, las conjuró y me dijo que siempre las tenía que traer en la bolsa derecha, que hiciera lo que hiciera, no dejara que nadie las viera y mucho menos que las tocara. Me dio unas bolsitas con té y me dijo que me lo tenía que tomar por 10 días hasta que me volviera a ver para continuar con la liberación de mi amarre. Cuando salimos, Claudia me abrazó y me dijo que sabía en el fondo de su corazón que algo así me podía estar pasando. Nos despedimos y me pidió que si así yo lo quería, ella podía estar ahí apoyándome en todo. Yo le pedí que así lo hiciera y comenzamos una comunicación a escondidas. Cuando estaba en casa y llegaba Rosa, yo sentía mucho remordimiento, me sentía fatal por mentirle y por hacer esas cosas escondidas. En el fondo me decía que si ella no había hecho nada de brujerías, podíamos seguir juntos. Aparte, me partiría el corazón el pensar que las predicciones de Antonio fueran ciertas y ella me estuviera engañando. Así estuve por unos 6 meses, hasta que noté que comenzaron las discusiones. Yo ya le podía reclamar varias cosas que no me parecían y no me sentía mal como antes al escuchar sus amenazas de dejarme. Ya pasado ese tiempo, me dijo Antonio que era hora de romper el amarre físicamente, que necesitaba que le llevara la caja de zapatos con el trabajo. Así lo hice, y realizó un ritual bastante extenso, en el cual al final quemó todo el contenido de la caja. Me comentó que todavía no estaba liberado, pero que ya era hora de confrontar a Rosa y dejarla. Todavía me costaba un poco de trabajo, pero esa misma tarde al salir de ahí, fui a buscarla al sitio donde se reunía con sus amigas y no estaba ahí, por lo que regresé a la casa y la esperé por unas horas más. Fui a la tienda y ahí descubrí que se estaba bajando del carro de un tipo. De inmediato le reclamé. Me dijo que era el novio de una de sus amigas que la llevó porque ya era tarde, pero claramente yo vi cómo se habían besado. Llegamos a la casa discutiendo y me dijo que si seguía así mejor me fuera. Fue cuando le dije que así lo haría y que no se preocupara, que ya sabía lo de la brujería. Ella se puso a gritarme del por qué esculcaba sus cosas. Le dije que ya me estaban ayudando y que ya habíamos quemado sus cochinadas. Ella corrió al closet y más se enfureció porque ya no estaba su cajita. Me corrió y me tiró todas las cosas a la calle. Me fui a la casa de mis padres. Aunque un poco escépticos de lo que les platiqué, aún así me ayudaron. Yo he seguido yendo a curarme con Antonio, pues me explicó que son trabajos que los tienes que erradicar bien porque te pueden molestar en un futuro. A Rosa jamás la volví a ver, pero espero que pague todo lo que me hizo. Al hablar con Claudia, las cosas ya no tuvieron solución. Me dijo que me ayudó por el amor que me tenía, pero que no regresaría conmigo. Esta brujería hizo que perdiera todo, amigos, amor y dinero, pero ahora sé que con el apoyo de la gente cercana a mí, saldré de esto, y sin perder la esperanza de recuperar a Claudia y poder ser feliz. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte miembro exclusivo del canal y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.